Fíjate que hay algo que siempre me ha parecido curioso y es el hecho de cómo Alemania pudo de alguna u otra manera renacer o rehacerse después de todo lo ocurrido durante la Segunda Guerra o incluso desde la Primera. O sea, haber sido afectado por dos guerras mundiales, tener una dictadura entre medio y pues todo lo que fue el genocidio de los judíos. Y haber podido pasar por todo eso, pues más allá de que no le hubieran caído bombas atómicas como Japón y demás, que también es algo para tener en cuenta, pero sí el hecho de haber cambiado una cultura y básicamente ser una potencia, puede que no de las dos primeras, porque pues al final es Estados Unidos y China, pero ser capaz de ser una potencia mundial después de haber pasado por todo eso. ¿Sí? O sea, si uno me pone a ver, pasaron por un régimen nazi donde pues era antisemita y básicamente era la dictadura que oprimía, que censuraba, que hacía la propaganda, el culto de la personalidad y que básicamente pues cambió lo que era Alemania en el sentido de que todo era una anarquía dirigida hacia una sola persona que era Hitler. Y a eso se le suma las guerras, que dentro de las guerras pues están los muertos, están las bombas, están los daños por las bombas, están los daños ya sea físicos en cuanto a los edificios, a las casas o incluso obviamente los daños a las familias y el hecho de poder decir, bueno, pasamos por este episodio de nuestra historia y lo podemos cambiar, hacer un giro total de 180, pues no un giro total porque no sería 360, pero hacer un giro de 180 y realmarse para, para primero eliminar ese estigma, porque digamos hoy en día a Alemania no se le tiene esa figura como antisemita, no se le tiene esa figura como de malo, ¿sí? No se le tiene esa figura de malo, sino que se le tiene esa figura de que son fuertes y son trabajadores. No se le tiene ese estigma de pronto de un pueblo que aún carga con esa historia, en el sentido de que se le tiene en cuenta, no se le olvida, pero tampoco es un estigma que está sobre ellos al día de hoy. Y es algo que a lo mejor no pasa con todas las culturas. Por ejemplo, la musulmana, pues más allá de que ha evolucionado el tiempo, todavía tiene ese estigma de ISIS o incluso de la misma Al Qaeda. O pues los Estados Unidos tampoco. Los Estados Unidos tampoco, digamos, es libre de todo ese estigma que tienen que la policía del mundo y demás. Pero Alemania no, Alemania pudo eliminar ese estigma del periodo nazi o quitarse ese estigma de ser, entre comillas, los malos de la película, pasando a ser una potencia en el sentido de que es una cultura desarrollada, es una cultura, obviamente pues todo esto puede entrar dentro del plan Marshall, que al final Estados Unidos intentó ayudar a todos los países para volver a crecer, pero el hecho de que hayan podido hacer ese giro de 180 yo creo que es algo que debería de tenerse más en cuenta, en el sentido de tener en cuenta el hecho de que después de haber sido los malos, después de haber sido los guerreros, después de haber sido los antisemitas, o por lo menos pues sobre todo en ese periodo, se pudo cambiar para hoy en día ser respetados por todos, ser queridos por algunos, pero no tener ese hecho como tener que esconder o tener que arrepentirse o al menos tener que escuchar siempre el hecho de que ellos son los malos o que ellos son los que causaron todo el problema o que ellos son esto, son lo otro, sino que pudieron hacer eso y eso yo creo que es algo que puede, o incluso los mismos japoneses, como comentábamos anteriormente, que le caen dos bombas atómicas y hoy en día las ciudades, por lo menos Hiroshima, si no estoy mal, ya está reconstruida otra vez. Sí, ya está reconstruida. Y aparte, no solamente le caen dos bombas atómicas, sino que le llega un tsunami, sí, el tsunami de 2012, pero es capaz como cultura de rehacerse y volver a salir y ser también una potencia en ese sentido, siendo casi una isla. Entonces, yo creo que por ese lado es como tener en cuenta esos dos aspectos y
que creo que no se le toma tanto en cuenta, no se le da tanta importancia al hecho de que esos dos países en específico, y puede que haya muchos más, pero esos dos siendo los principales, dieron ejemplo de que más allá de las tragedias que pueden existir, más allá de los conflictos, más allá de los problemas, siempre hay una posibilidad, si se trabaja en un conjunto, en una cultura, de revertir los hechos y al final salir mejor de lo que se estaba antes. Sí, porque pues digamos, ambos países salieron de esas desgracias y hoy en día pues son potencias que son admiradas. Obviamente pues Japón tiene su pasado también con el tema de los kamikaze, con el tema del imperialismo, con eso, pero hoy en día no se le tiene esa perspectiva o no se le tiene esa visión por parte del mundo. Entonces, yo creo que también varía un poco lo que tiene que ver con eso. Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo esa resiliencia o ese cambio que se puede llegar a hacer. Pero bueno, eso yo creo que es algo que debería, no se le tiene no se le da tanta importancia como debería.